Muy buenas tardes, ahora vamos a hablar de la segunda y tercera ley de Newton. En el video anterior habíamos explicado lo que era la primera ley de Newton y vimos algunos diagramas de cuerpo libre para que más o menos nos orientáramos cómo se describen las fuerzas, cómo se dibujan las fuerzas en un diagrama. Newton creó tres leyes y en su segunda ley nos habla de cuando ya no hay equilibrio. La primera nos hablaba del equilibrio, ya sea de un cuerpo que está en reposo, de un cuerpo que está en movimiento a velocidad constante. Y decíamos que la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Pero ¿qué sucede si no hay equilibrio? Entonces pasamos a pensar que existe una fuerza neta diferente de cero. Y la sumatoria de todas las fuerzas nos va a dar esa fuerza neta. En ese caso, entonces, la multiplicación de la masa del cuerpo por la aceleración nos daría el mismo resultado que esa fuerza neta. Interpretándolo de otra manera, podríamos decir que toda fuerza neta va a provocar en un cuerpo una aceleración. Imaginemos, por ejemplo, un cuerpo que se mueve a velocidad constante y nosotros le aplicamos una fuerza neta, entonces significa que ese cuerpo va a empezar a aumentar su velocidad si le aplicamos la fuerza en el mismo sentido que el movimiento. Pero si lo hacemos en el sentido contrario, entonces lo que va a suceder es que más bien el móvil va a empezar a detenerse. Significa que la aceleración también irá en sentido opuesto al movimiento. En cualquiera de los dos casos existe una fuerza neta y por consiguiente una aceleración neta. Para simplificar los cálculos que haremos en los próximos ejercicios, diremos entonces que la sumatoria de fuerzas en todas las fuerzas en el eje X, en el eje horizontal, va a ser igual a la masa por la aceleración en ese mismo eje. Igual, si la sumatoria de fuerzas en Y, o sea, el eje vertical, va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Posteriormente haremos ejercicios donde va a ser necesario que descompongamos las fuerzas en el eje X, el eje Y de nuestro plano cartesiano y a través de eso podamos encontrar todas las fuerzas o las aceleraciones que actúen en nuestro sistema. Ahora, si ya sabemos entonces que si hay una fuerza neta se rompe el equilibrio, por consiguiente eso nos lleva a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se le conoce también como ley de acción y reacción y ha sido muy aplicada en diferentes ámbitos, pero físicamente diremos que toda fuerza de acción genera una fuerza de reacción del mismo módulo o magnitud, pero en sentido opuesto. Módulo y dirección serían iguales. Lo que cambiaría sería el sentido opuesto. Repasándolo, el módulo también es conocido como magnitud. Así que si vemos entonces que se aplica una fuerza sobre una pared, por ejemplo estoy con la manito contra la pared, entonces yo estoy aplicando contra esa pared una fuerza que la vamos a llamar F. Pero la pared no se va a quedar así nomás. Porque mi mano no traspasa la pared. Porque debe existir una fuerza contraria a mi manito, ¿sí? Que en este caso sería la fuerza normal. La fuerza normal estaría empujando, o sea, la superficie no permite la penetrabilidad. Entonces, en ese aspecto, esa resistencia, esa fuerza va a ser contraria a la fuerza que yo estoy aplicando y se conoce como fuerza normal. Significa entonces que ya estamos llegando a la primera fuerza de reacción, que es la fuerza normal. ¿Existe la fuerza normal si no existe una fuerza de acción? No. La fuerza normal es una fuerza de reacción que solo se va a presentar si existe una fuerza de acción. Acción, reacción, ¿ok? Si yo no hago ninguna acción, entonces no va a haber ninguna reacción. A eso se refiere esta ley. Así que ya conocemos la primera de las fuerzas de reacción. La segunda de las fuerzas de reacción que estudiaremos es la fuerza de fricción. Ya habíamos hablado con respecto a ella.
la fuerza de fricción, también ahora sabemos que es una fuerza de reacción y que por consiguiente necesita una fuerza de acción. Pero esta fuerza de reacción, o sea la fricción, depende directamente también del material, de los materiales que están en contacto. Por ejemplo, si yo deslizo una caja sobre una superficie, ¿qué tan difícil puede ser empujar esta caja? Bueno, número uno, va a depender de qué tan pesada sea esta caja. Entre más pesada va a ser más difícil. Y número dos, va a depender de la superficie en contacto. Si esta superficie en contacto, vamos a hacer un zoom aquí en esta área. Si esta superficie en contacto es una superficie bastante pulida, significa que nosotros al verla al microscopio veríamos solamente pequeñas grietitas y por consiguiente deslizarla sería muy fácil. Pero cuando la superficie es bastante, ambas o una de las dos, es bastante áspera, lo que veríamos entonces es esto en la superficie y aumentado, cosa que normalmente no. Entonces, para poder mover esta superficie una sobre la otra, se imagina la dificultad que va a haber cuando estos pequeños canchitos se empiecen a trabar unos con otros. Entonces, eso es lo que hace la dificultad del movimiento. Y por consiguiente, una superficie que no está pulida, una superficie bastante áspera, va a provocar una gran fuerza de fricción. Entonces, si el movimiento va hacia allá, entonces nuestra fuerza de fricción iría siempre en sentido contrario al movimiento. Y la vamos a representar como F sub S si está estática y F sub K, como en este caso, si está en movimiento. Pero ¿cómo puede existir F sub S, me dirán ustedes, si no hay una fuerza de acción que lo mueve? Entonces, ¿cómo va a haber una fuerza de reacción estática? Eso puede ocurrir, por ejemplo, si el objeto está en un plano inclinado. Un ejemplo bastante común. Si el objeto está en un plano inclinado, normalmente uno piensa tiende a deslizarse hacia abajo. ¿Qué pasaría si no lo hace? Si no lo hace, significa que el peso que está tirando hacia abajo no es suficientemente grande para tirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque debe de existir una fuerza de fricción contraria a ese movimiento, que en este caso, al no estarse moviendo, se llamaría fuerza de fricción estática. Fuerza de fricción cinética si hay movimiento, fuerza de fricción estática si no hay movimiento. Vamos a definir entonces la fuerza de fricción mediante una ecuación. Primero vamos a decir entonces que puede haber fuerza, disculpas, fuerza de fricción estática. Y la representaremos como F sub S. Y la fuerza de fricción cinética, y la representaremos como F sub K. Ahora, ¿cómo cambiaría eso con respecto a la ecuación para calcularla? Bueno, la fuerza de fricción va a depender directamente de la normal. Y ustedes dirán, ¿por qué de la normal? Recordemos. Dijimos que entre más pesado era un cuerpo, mayor tendría que ser la resistencia a moverse. Pero opuesta al peso y siempre perpendicular, tenemos la fuerza normal. Así que la normal depende del peso, y como el peso también influye sobre la fuerza de fricción, entonces diremos que la fuerza de fricción también depende de la normal. ¿Cómo? A través de esta ecuación. La fuerza de fricción estática va a ser igual al coeficiente de fricción estática por la normal. También diremos entonces que la fuerza de fricción cinética va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. ¿Y qué es ese coeficiente de fricción?
Pues ese coeficiente de fricción es el que se relaciona directamente con la superficie y se calcula experimentalmente, o sea que se colocan objetos de diferentes materiales en los laboratorios y se calculan esos coeficientes de forma práctica, experimental. Eso lo hacemos en los laboratorios y después obtenemos las tablas que usamos en nuestros ejercicios. En su material, por ejemplo, aparece una tabla de coeficientes de fricción estáticos y cinéticos que vamos a utilizar para encontrar las fuerzas de fricción. Bien, ahora pasemos entonces a la tercera fuerza de reacción que estudiaremos, que es la tensión. La tensión es otro ejemplo de fuerza de reacción. ¿Sí? La cuerda o un alambre o un cable tienen la capacidad de transmitir la fuerza que se aplique en un extremo hacia el otro, evitando el rompimiento de la misma. Entonces el material evita romperse y por consiguiente la fuerza es transmitida. Por ejemplo, si yo tengo una persona que está alando una cuerda, ¿no? Una persona que está alando una cuerda va a ejercer una fuerza en su dirección. Por consiguiente, la cuerda tiene que resistir el rompimiento y va a efectuar una fuerza contraria a ese movimiento. Entonces, esta fuerza la vamos a representar con T. Y es la fuerza de tensión que aplica la cuerda. Ojo, siempre va a ser opuesta al movimiento y solo va a actuar cuando hay una fuerza de acción. Por eso se cataloga también como una fuerza de reacción. Pero no pensamos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si en el otro extremo está otra persona también intentando alar en el juego? ¿Quién ala la cuerda, verdad? Entonces, ¿qué pasaría con esa persona? Bueno, esa persona también está haciendo una fuerza de acción hacia allá. ¿Ok? Y por consiguiente también está efectuando la cuerda una fuerza de reacción en sentido opuesto. Y resulta ser, para que no se mire tan disparejo, vamos a hacer iguales las dos fuerzas. Para que se note que la fuerza de tensión es la misma, solo que en diferente dirección en los extremos de la cuerda. Si estoy en este punto de la cuerda, la tensión ala hacia allá. Y si estoy en este punto de la cuerda, la tensión ala hacia acá. Viceversa, las fuerzas externas alan hacia afuera. Y si no se están moviendo o se mueven a velocidad constante, significa que las fuerzas en los extremos son iguales y las tensiones son la misma tensión. Eso nos va a servir mucho cuando realicemos ejercicios más adelante. Con eso terminamos entonces la segunda y la tercera ley de Newton y en los próximos videos veremos ya ejercicios de aplicación de las tres leyes de Newton.